En esta clase vamos a hacer una breve introducción a lo que serían los widgets, que es la interfaz de usuario. Vamos a hacer una breve introducción porque lo que vamos a hacer es que simplemente nos dé un mensaje a la hora de nosotros interactuar con la puerta. Pero esto tendrá su propio módulo donde ya nos integraremos en todo lo que serían todos los menús, la interfaz de usuario, todo lo que serían los datos que tenemos que transmitir en un gameplay. Eso ya lo veremos con más detenimiento, así que esto simplemente va a ser una breve práctica. Entonces creamos una carpeta de widget dentro de nuestros actores y aquí vamos a hacer un User Interface Widget Blueprint. De momento no vamos a aplicar demasiado todo, vamos a verlo por encima y cómo tratar esto. Es importante que tengamos en cuenta que hay muchos departamentos dentro de la creación de un videojuego. Por lo tanto, el trasfondo que hay detrás de cada uno de estos aspectos, como son los widgets, la programación, la creación de arte, todo requiere un estudio inmenso. En este caso, por eso no podemos meterlo todo dentro de un único curso. Así que no se preocupen, sino que lo iremos haciendo dentro de un bundle de cursos que ya os mostraré. Lo que nos encontramos es la ventana de paleta, donde tenemos todos los componentes que nosotros podemos utilizar dentro de los blueprints. Aquí tenemos la jerarquía, donde una vez que nosotros vayamos introduciendo todos los elementos, irán generando lo que mismo acabo de decir, una jerarquía de elementos que tendrán una importancia según su colocación. Acabamos de colocar un borde y estos dos elementos que aparecen aquí es para que podamos bloquearlo o simplemente que no lo veamos para poder visualizar cosas que a lo mejor tengamos detrás o delante. Para nosotros poder colocar un mensaje, lo primero que tenemos que hacer es colocar un canvas, que es lo que representa, en este caso, la colocación de nuestra pantalla. Esta se reajusta según la resolución que tengamos. Y dentro del canvas ya nosotros empezaremos a colocar los diferentes elementos que ya veremos en otro módulo para ver y para qué sirve cada uno de ellos. Una vez que nosotros tenemos colocado el canvas, necesitamos un borde para poder introducir cosas dentro de ese borde. En este caso sería un elemento de texto. Y cada uno de estos elementos tenemos que integrarlos dentro de una posición en específico, ya que cuando nosotros reajustamos la resolución del monitor, estos se tienen que mover acorde a su posición, porque si no se desorganizaría todos los elementos. Luego, en la parte de la esquina superior, donde estamos indicando, cada elemento lo podemos convertir en una variable. ¿Esto qué significa? Que cada uno de los elementos que hay aquí podemos programar sobre ellos siempre y cuando lo seleccionemos, nosotros pongamos isVariable. De esta manera, el programa entenderá que son elementos programables y a partir de ahí veréis que es exponencialmente complejo porque podemos hacer que los menús hagan cosas increíbles. Eso sí, es precisamente ese el motivo por el que esto tiene un módulo independiente. Como había comentado antes, esto necesita colocarse de una manera específica dentro de lo que sería el monitor para que a la hora de reajustar la resolución, se coloque en esa dirección. Para eso están los anchors, que son como anclaje de pantalla. En este caso, si nosotros colocamos el anchor en una posición en específica, tenemos que ajustarlo con la posición en X y en Y. Se va a ajustar siempre y cuando tenga en cuenta lo que sería el anclaje que nosotros le estamos dando. Si vemos, nosotros primero le hemos puesto un anclaje para que se coloque a la izquierda y lo colocamos a 0. En el momento que solo cambiamos a la derecha y volvemos a colocarlo a 0, se coloca en la posición de anclaje de la derecha. Entonces, esto es un poco de complejo y un poco obtuso de verlo ahora porque son demasiadas variables y cosas a tener en cuenta. Pero no os preocupéis porque dentro del módulo de widgets esto lo veréis mucho más claro. Un tipo de anchor que lo que hace es un anchor que comprende toda la pantalla completa en base a la resolución. Por eso, si ponemos todo a 0 y le quitamos los offsets, lo que va a hacer es coger el 100% de la pantalla. En este caso, cuando nosotros diseñamos los widgets, tenemos que diseñarlo no tanto basándonos en la resolución, sino basándonos también en lo que serían las proporciones en base a esa resolución. Una vez que ya nosotros tenemos más o menos cómo queremos colocar todos nuestros widgets, tenemos que ir analizando cuál es la proporción que cogen de espacio esos widgets dentro de ese monitor. Esto lo veremos en mucha más profundidad dentro de todo lo que sería el módulo de los widgets. De momento, simplemente ver en el vídeo cómo vamos ajustando los valores en base al anclaje que le hemos dado para que se coloque donde nosotros queremos. Esto lo veremos, como he dicho, en mucha más profundidad dentro del departamento de widgets, ya que esto da para largo. Una vez que ya nosotros hemos ajustado la colocación, vamos a darle una opacidad para que se vea levemente, es decir, no queremos que se denote demasiado en el monitor. Es por eso que ahora vamos a colocarle el texto que va a estar dentro de ese borde y intentaremos colocarlo medianamente centrado. Ahora tampoco nos vamos a preocupar demasiado por esto, porque simplemente es un ejemplo de cómo aplicar widgets dentro de los blueprints. Para ello, vamos a utilizar la función constructora de lo que sería un create widgets. Esto nos indica, ese icono nos indica que estos elementos se van a colocar en pantalla como widgets, como realmente elementos de interfaz. Entonces llamamos a la clase que hemos creado y luego simplemente para poder hacer referencia a ese widget vamos a crear luego una variable y colocar la función de add to viewport para que pueda colocarse en el monitor, es decir, para que podamos visualizarlo.
Esto también lo veremos más adelante porque existe la opción de Set Order, que lo que hace es crear una prioridad de visualización de los widgets. Si tenemos muchos elementos en pantalla, uno va a tener que tener prioridad sobre otro. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Ahora que hemos conseguido que el widget se nos muestre en pantalla, no queremos que se muestre siempre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar el widget directamente del Begin Play, porque lo que está haciendo en este caso es crearlo, y a nosotros lo que nos interesa es que este widget se cree en el momento en el que nosotros entramos dentro del Box Collider para darnos el mensaje. Y una manera de hacerlo es aplicando un sequence para que a la misma vez que va ejecutando el código de apertura, nos ejecute. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el texto dentro del widget. Esta parte la vamos a poner un poco en cámara rápida porque ya nosotros dentro del módulo de widget ya veremos cómo hacer todo este tipo de gestiones. Ahora que de momento ya hemos creado el widget y lo hemos colocado, vamos a darle a isVariable para poder convertirlo en una variable y poder trabajar dinámicamente con el contenido del texto. Hay otra manera de poder trabajar dinámicamente con el texto y es utilizando el bind. Lo que pasa es que esto actúa también como si fuera un evento tick, va actualizándote frame a frame. No es totalmente recomendable utilizarlo si nosotros lo que queremos sobre todo es intentar optimizar al máximo posible, ya que no generalmente suele ser necesario hacerlo. Y ahora veremos una manera de nosotros actualizar esto, ya que nuestro texto no va a necesitar actualizarse frame a frame, sino en este caso va a actualizarse en el momento que nosotros ejecutemos un evento. Como podemos comprobar, ahora ya tenemos la variable disponible para poder setearla en el caso de que nosotros queramos hacerlo. Para ello, lo que vamos a utilizar es la función de setText y vamos a promover la variable de texto para que cuando nosotros creemos el widget podamos pasarle los parámetros desde nuestro actor. Insisto en no preocuparos de todo esto, ya que esto lo veremos en más profundidad cuando trabajemos dentro del módulo de widgets. En este caso, el evento preConstruct actúa como la función constructora y el evento construct actúa en este caso como el begin play. Sé que puede ser un poco confuso, ya que los nombres están puestos un poco a la contraria, pero nos iremos acostumbrando en el momento en el que ya nos metamos más profundamente dentro de este tema. Como había comentado anteriormente, ahora lo que vamos a hacer es trabajar dinámicamente con el contenido del texto. Para eso vamos a utilizar una función de setText, que esto lo que hace es colocarnos el texto que nosotros le vamos a pasar por parámetro, que en este caso va a ser una variable que vamos a promover y vamos a activar diferentes opciones para poder acceder a ella desde la propia función de creación de widget. En este caso, lo que tendremos que hacer es expose on spawn y activar lo que sería el ojo para poder nosotros trabajar directamente a través de ella y poner el instance editable, que es lo mismo que activar el ojo. Una vez que ya hemos realizado este cambio, tenemos que darle a refresh node para que se nos refresque la función y ahora podemos comprobar que ahora nos da la posibilidad de nosotros colocar un texto o incluso llegar a promover una variable si nosotros nos interesase. En este caso vamos a poner un selector porque el texto va a ir relacionado si estamos utilizando lo que sería el evento de clic o en este caso puerta automática, ya que el texto cambiará dinámicamente. Esto es muy interesante porque también podemos ir cambiándolo en base a muchos más criterios. Los widgets son totalmente adaptables en base a lo que nosotros le programemos. Por eso cuando entremos dentro del módulo de widgets veremos la cantidad de posibilidades que tenemos y cómo podemos ir conectando tanto los widgets con los actores como con nuestros personajes. En este caso, lo que está pasando es que cuando nosotros entramos se crea el widget, pero cuando salimos lo que nos interesa es que el widget desaparezca. Entonces lo que vamos a hacer es promoverlo a una variable para almacenarlo ahí. Y de esa manera poder ejecutar diferentes acciones desde otro punto del blueprint. En este caso podríamos hacer dos cosas, trabajar directamente con su opacidad para que simplemente dejemos de verlo pero siga existiendo o removerlo en el caso de que nosotros salgamos de la caja de colisiones. En este caso nosotros vamos a optar por eliminarlo. Esto es algo que veremos mucho con el tema de las buenas prácticas, el siempre trabajar con sistemas de validación, porque en caso de no programar bien todos los sistemas de validación, lo que puede pasar es que en algún momento dado nuestros blueprints pueden llegar a tener fallos. No solo en este caso con los widgets, sino en otro montón de ocasiones que veremos más adelante.
En caso de tener la variable, podemos hacer lo que acabamos de hacer de convertirla en una variable que se pueda convalidar. En caso contrario, lo que podemos hacer es crear un nodo que se llama isValid o generar otro nodo de tipo puro que es valid, que lo que hacemos es encadenarlo con un branch. Ya hemos comprobado cómo funciona todo perfectamente. Más adelante veremos cómo hacerlo mucho más interactivo, que los widgets sean más atractivos y que la interacción sea mucho más eficiente. Pero eso ya lo veremos más adelante. Así que por esta clase ya ha terminado y vamos ahora a ver, por finalizar, cómo va cambiando el texto según si nosotros lo hacemos de manera automática o con un evento clic. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.